Muy buenos días, ¿cómo estás? Katy Fernández te saluda. Qué lindo que estemos juntos, que estés ahí para abrir la carta de amor de nuestro Dios Creador. Trae tu Biblia y oremos antes de abrirla. Amado Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque tu Espíritu Santo va a guiarnos para que podamos entender lo que querés enseñarnos. Y gracias también porque nos vas a dar las fuerzas para poder compartir este precioso mensaje de salvación y para vivir y andar siempre por tus caminos. Ahora, Señor, que tu Espíritu Santo se mueva potente para entender lo que hoy querés enseñarnos. En el nombre de Jesús, gracias Padre, te amamos. Amén. La lección para el miércoles 12 de junio lleva por título Hacia una generación de primera generación. Hacia una fe de primera generación. Ahí está, ese es el título. ¿Qué crisis de fe surgió en Israel después de la muerte de Josué y sus contemporáneos? Te invito para que leamos del libro de Jueces, capítulo 2, versículo del 7 al 13. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Los estudios sobre cómo se transmiten a las generaciones posteriores los valores y las creencias en organizaciones como las iglesias muestran que los fundadores tienen un nivel muy elevado de compromiso con las creencias. Fueron los primeros que las defendieron. En una o dos generaciones muchos pierden de vista los principios detrás de los valores. Quizás estén de acuerdo con la organización, pero a menudo por costumbre. En las generaciones posteriores los hábitos tienden a cristalizarse en tradiciones. La pasión de los fundadores ya no está presente. Se ha dicho que Dios no tiene nietos, solo hijos. ¿Qué crees que significa eso? Vamos a ver algunos versículos. Vamos a empezar leyendo del libro de Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Juan, capítulo 1, versículo 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora vayamos del mismo libro de Juan, capítulo 13. Vamos a leer el versículo... del capítulo 3, el versículo 7. Juan, capítulo 3, versículo 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y ahora vayamos a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Un método común para transmitir valores a través de las largas generaciones de cristianismo ha sido que los mayores cuenten a los jóvenes lo que creen. No obstante, saber lo que creen los padres o la iglesia no significa una fe personal,
Ser cristiano es más que pertenecer a una organización con una historia y un dogma. La verdadera fe no es algo genético, no es algo que se transmita naturalmente de una generación a otra. Cada uno necesita conocer a Cristo personalmente. Los padres pueden actuar hasta cierto punto. La iglesia en general y los padres en particular necesitan hacer todo lo posible para crear un entorno que haga que los jóvenes deseen tomar esa decisión correcta. Pero, en última instancia, una generación se salva o se pierde para el evangelio de uno a la vez. José dejó el ateísmo y se unió a la Iglesia Adventista del Séptimo Día siendo adulto, después de una poderosa experiencia de conversión. Se casó con una mujer adventista y tuvieron varios hijos, a quienes por supuesto educaron en la fe. Un día, al pensar en la condición espiritual de sus hijos, dijo: «Ay, si mis hijos tuvieran la experiencia que yo tuve, si hubieras estado allí, ¿qué le habrías dicho?». Ahora pasamos a la meditación de hoy, que lleva por título La pureza del sexo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Sierva amada, graciosa Gacela, que sus caricias te satisfagan en todo tiempo y recréate siempre en su amor. Porque, hijo mío, ¿por qué has de andar ciego en la mujer ajena y abrazar el seno de la extraña? Proverbios capítulo 5, versículos 18 al 20. ¿Qué hora es?, preguntó un turista a un vendedor callejero en la calle uruguayana en Río de Janeiro. El vendedor miró de un lado para el otro y con esa alegría típica carioca respondió: «Es hora del sexo, aquí siempre es hora del sexo». La expresión casi inconsciente de ese joven vendedor podría ser el símbolo de la cultura que nos rodea. Vivimos en medio de una sociedad sexualizada o erotizada, al punto de apelar al sexo hasta para vender bizcochos en los comerciales de la televisión. El versículo de hoy nos muestra que el sexo es una de las cosas más bellas, puras y sagradas que el Dios creador entregó al ser humano en la creación. El sexo es tan sagrado para nuestro Dios creador que en el Antiguo Testamento, al identificar a su pueblo, no lo marca en el corazón, ni en la frente, ni en las manos, sino en el órgano sexual masculino. En el Nuevo Testamento, cuando el Señor busca una ilustración para expresar el tipo de relación pura que quiere tener con su iglesia, usa la ilustración de la relación sexual entre marido y mujer. En la creación Dios entregó muchos dones al hombre. Le dio la posesión de la tierra, la alimentación, el cuerpo y sus diversas funciones. Pero en las dos únicas veces en que Él usa la palabra bendito es cuando le entrega el sábado, en Génesis capítulo 2, versículo 3, y cuando le entrega el sexo en Génesis capítulo 1, versículo 28. ¿De dónde viene entonces la perturbación que siente la persona al punto de que tal vez piensa que el tema del sexo no es asunto para un devocional? Satanás entró y distorsionó los planes originales del Dios creador y dejó en el inconsciente humano la idea de que el sexo es soportable, pero que allá en el fondo no es muy limpio, que siempre tiene algo pecaminoso. Nuestro Dios creador creó el sexo para que fuese una expresión de amor entre marido y mujer y para que fuese un vínculo de unión mental, espiritual y física. Cuando el sexo se transforma en un acto solamente físico para ser un acto instintivo y animal, deja de ser el sexo puro, limpio y sagrado que Dios creó. El sexo antes de la hora del casamiento no puede ser un acto espiritual, sino solamente instintivo, y por lo tanto transformable en una fuente permanente de vacío, desesperación y culpa. Podrías encarar el sexo como un asunto de bendición, amor, santidad y pureza. Ese era el plan de Dios, el plan original de nuestro Dios creador, de nuestro Dios vivo, de nuestro Dios todopoderoso. Es por esa razón que Pablo dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Efesios capítulo 5,
versículo 25. Y recordemos también hoy, si nuestras palabras no ayudan, no confortan, no hacen bien o no alegran, que nuestro Dios vivo nos libre de pronunciarlas. Que tengas un muy bendecido día lleno de la paz de Dios. Te invito para que mañana volvamos a encontrarnos, si Dios quiere. Y gracias, de verdad, muchas gracias, porque estás ahí acompañándome.